Dios les bendiga, hermanos amados. Saben, en Juan capítulo 1 versículo 40 dice lo siguiente: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían escuchado a Juan el Bautista, y que siguieron a Jesús. Versículos posteriores habla de cómo Andrés llevó a su hermano Simón Pedro a los pies de Jesús, y Jesús desde ese momento le dijo a Pedro que él sería Cefás y que él sería uno de los pioneros, principales columnas de la proclamación del Evangelio. Posteriormente, hermanos, conocemos de cómo Pedro predicó ante 3,000, 5,000 personas y se convirtieron, y cómo Pedro, hermanos, sostuvo sobre sus rodillas grandes oraciones para que la iglesia fuera avanzando en el fluir del Espíritu Santo y la proclamación del Evangelio continuara. Ahora bien, yo quisiera hablar de alguien como Andrés, alguien que buscaba el rostro del Maestro, por eso conocía que venía un Señor, un Maestro, un Mesías, que también es el Cristo, para enseñar, hermanos, cómo acercarnos a Dios. Andrés muy de cerca escuchaba el mensaje de Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista declaró: "Este es el Cordero de Dios", Andrés no vaciló en ir con Juan, acompañar y seguir al maestro a donde estaban, preguntarle dónde moraba, quedarse ese día con él esa noche, y a la mañana siguiente me imagino que se levantó desde antes que rayara el alba, desde antes que amaneciera, y fue a buscar a su hermano Simón para contarle la noticia que tanto había estado esperando, que el maestro había llegado a su vida y que era más de lo que le habían contado. Con esa noche que pasó Andrés cerca del maestro le bastó para creer sinceramente y claramente que Jesús era el Mesías. Entonces lo que fue a hacer fue de inmediato a buscar a un hombre, el cual era su hermano, a Simón Pedro, y contarle de esta verdad. Y imagínense, Andrés, una sola persona, trajo a los pies de Jesucristo a Simón Pedro. Y Simón Pedro, que era hermano menor de Andrés, que vivían en Betsaida, entonces se enamora de la esencia de Jesús, y Jesús empieza a formar el carácter de Pedro para predicar delante de tantas personas. Imagínense cómo era tan importante que una sola persona como era Andrés trajera a Pedro a los pies de Jesucristo, que el Señor de inmediato que ve a Andrés decide llamarlo y lo seduce con su esencia, con esa esencia de claridad que hay en Jesucristo. Dios les bendiga. Espero, hermanos amados, que tengamos muy en cuenta que una vida en los pies de Jesucristo vale mucho. Eso lo entendió Andrés, trajo a quien él tenía más cerca, que era su hermano, y su hermano, hermanos amados, Simón Pedro, proclamó el Evangelio a las diferentes, hermanos, tribus de Israel, y fue una de las columnas de la iglesia en el principio, hermanos amados, después de que el Señor se fue. Entonces entendamos que una sola vida vale mucho. No importa, hermanos amados, que quizás no hemos desarrollado ese llamado para predicar ante 5,000, con una sola vida que traigamos a los pies de Cristo, vale más que, hermanos amados, muchos esfuerzos sin ningún fruto. Dios les bendiga, que el Señor les sorprenda y les prospere en esta semana.